Bueno, sin más preámbulo, quiero darle paso al pastor Ronald, que es el portador de la palabra en esta noche. Demos un aplauso a Dios, vamos a darle fuerte un aplauso a Dios. Mira que tiene al lado, no se vaya a distraer. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Verdaderamente el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está esta noche con nosotros? Amén. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de permitirnos estar aquí en tu casa, en tu templo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú has sido fiel, maravilloso y misericordioso con nosotros, Señor. Gracias porque entendemos que hoy estamos aquí por ti, Señor. Tú fuiste el que nos trajiste a este lugar, Señor, con un propósito divino, Señor. Yo creo que cada persona que está en este lugar va a ser, Señor, tocada e impactada por tu palabra, Señor. No por sabiduría humana, Señor, sino por algo divino, Señor. Tú dices en tu palabra que tu palabra, Señor, es más cortante que espada de dos filos, Señor. Que corta hasta lo más profundo del alma, los tuétanos, Señor. Y mi oración en esta noche, Espíritu Santo, es que tu palabra confronte la vida de cada persona, Señor. Que tu palabra llegue a lo más profundo de los corazones de tus hijos, de tus hijas, Señor. Y haz todo como tú quieras en esta noche, mi Rey Jesús. Echamos fuera la distracción, echamos fuera todo lo que no provenga de ti. Y a partir de ahora damos lugar a ti, Espíritu Santo. Paséate, obra de una manera especial y llénanos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo en esta noche. Y antes de iniciar, quiero compartirles que me impresionó mucho las palabras que Dios puso en la boca de Milena. Porque eso que ella oró al inicio del culto, eso provenía del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y hubo algo que dijo, y es que debemos despertar y que la sabiduría de Dios debe venir a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren despertar? Yo pregunto, ¿cuántos quieren la sabiduría de Dios en este lugar? Pues le tengo buena noticia, la sabiduría de Dios va a venir en esta noche a su vida. ¿Cuántos lo creen? Escúchame esto, yo estaría dando gracias a Dios porque ojalá que todos tuviéramos esa sabiduría que proviene del Padre. Yo creo que todos van a ser llenos de la sabiduría de Dios en esta noche. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y antes de iniciar, quiero contarte el tema que Dios puso en esta noche en mi corazón. Y cuando el pastor me comentó que diera la palabra, venía estudiando un libro de Colosenses. ¿Cuántos estudian la Biblia? Y el Señor me dijo, habla de Colosenses. Y veníamos estudiando este libro y Dios lo que puso en mi corazón hablar en esta noche es de inteligencia espiritual. Dígale el que está a su lado, inteligencia espiritual. Ahora yo pregunto, ¿cuántos inteligentes hay en esta noche? Uy, muy poquitos. ¿Cuántos inteligentes hay en esta noche? Yo creo que si todos somos creación de Dios, todos tenemos la capacidad de llegar a ser hombres y mujeres inteligentes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, ¿vamos a hablar de qué vamos a hablar esta noche?
inteligencia espiritual. Ahora, lo primero que quiero mencionar en esta noche y algo que usted debe saber es que existen dos tipos de inteligencia. ¿Cuántos tipos de inteligencia existen? Dos tipos de inteligencia. Y la primera inteligencia es la inteligencia humana. Yo creo que todos tenemos inteligencia humana, ¿cierto? Pero también tenemos la inteligencia espiritual. ¿Cuántas inteligencias hay? La espiritual y la humana. Amén. Escúcheme esto, la inteligencia humana se refiere a la capacidad de los seres humanos para aprender, para razonar, para resolver problemas y adaptarse a situaciones nuevas. Esa es la definición de inteligencia humana. Amén. Ahora, por otro lado, tenemos la inteligencia espiritual. Escúchame esto, según la Biblia, la inteligencia espiritual se refiere a la capacidad, escúcheme esto, la capacidad de comprender y de aplicar principios espirituales o divinos en mi vida diaria. Entonces, ¿qué es la inteligencia espiritual? La capacidad que poseo yo como persona para comprender las cosas. ¿Cuántos están comprendiendo lo que yo estoy diciendo en esta noche? Yo creo que Dios nos ha dado esa capacidad para comprender las cosas. Usted y yo tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa y de comprenderla, pero una cosa es aprenderla, otra cosa es comprenderla y otra cosa es aplicarla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la inteligencia espiritual va más allá de la inteligencia humana. Amén. Ya que la inteligencia espiritual implica una relación con Dios y la aplicación de principios espirituales en la vida diaria de las personas. Entonces, la inteligencia espiritual no es nada comparada con la inteligencia humana. Amén. Y quiero que me acompañe en esta noche. Vamos a leer todos Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al 9. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al 9. Amén. Cuando lo tenga, usted va a decir un fuerte amén y vamos a iniciar todos a leer la palabra. Amén. ¿Todos ya lo tienen? Colosenses 1:3. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 3 al 9. Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Aquí está hablando el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia en los Colosenses. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y verso 9, y lo vamos a dejar ahí en el 9, no lo vayamos a mover, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y en qué más? Diga al que está a su lado, inteligencia espiritual. ¿Sabía usted que la Biblia habla de la inteligencia espiritual? Inteligencia espiritual. Ahora, yo quiero darte un poco de contexto para que usted entienda un poco mejor. Y aquí en Colosenses, cuando usted lee todo el contexto, todo el capítulo 1, usted se va a dar cuenta que en este pasaje vemos claramente cómo el apóstol Pablo
pide a Dios a través de la oración, y su oración de Pablo hacia Dios es con los hermanos de la iglesia en Colosenses, y la oración era clara: Padre, que sean llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual. Por eso es que yo estoy diciendo que cuando Milena oró era el Espíritu Santo quien la estaba guiando a ella. Digan al que está a su lado: es necesario ser llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ahora, la inteligencia espiritual, iglesia, escúchame esto, es algo que usted y yo no podemos ignorar más en nuestra vida. La inteligencia espiritual es algo a lo que debemos prestar mucha atención. La inteligencia espiritual es algo que no se puede ignorar. No se preocupe, que yo ahorita se lo voy a explicar las ventajas y por qué es necesario que usted desarrolle en su vida la inteligencia espiritual. Escúcheme esto: Satanás quiere que tú vivas una vida ignorando la inteligencia espiritual, porque Satanás sabe que cuando una persona ignora o no aplica en su vida la inteligencia espiritual, puede hacer con esa persona lo que quiera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo pregunto: ¿usted quiere que Satanás haga con usted lo que usted quiera, lo que él quiera? Yo creo que no, ¿cierto? Yo no creo que usted sea de esas personas que quiera que Satanás lo coja y lo vuelva y le dé 20 vueltas si usted no hace nada. Yo creo que la sabiduría de Dios va a venir en esta noche a su vida, en el nombre de Jesús. Ahora, escúcheme esto. Cuando yo preparaba este mensaje, Dios me habló claramente a mi oído y me dijo: dile a la iglesia que es necesario. Escúcheme esto, porque esto es palabra de Dios, esto no es palabra de hombre. Esto no proviene de mí, esto es la voz audible del Espíritu Santo que me dijo: dile a la iglesia que es necesario. Escúcheme esto: cuando algo es necesario se convierte en una necesidad en su vida. Usted y yo tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de dormir, tenemos necesidad de lavarnos los dientes, tenemos necesidad de ir al baño a hacer diligencia. Pero escúcheme esto: usted también, me dijo el Espíritu Santo, dile a la iglesia que empiecen a cultivar y a desarrollar inteligencia espiritual en sus vidas. Dígale al que está a su lado: es necesario. No es una opción, es necesario que usted empiece a desarrollarla en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es aprender, otra cosa es comprender, pero otra cosa es aplicar. Ahora, ¿sabe por qué necesitamos la inteligencia espiritual? Porque el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida con la sabiduría divina que proviene solo de Él. La inteligencia espiritual no se compara con nada a la inteligencia humana. Quiero que me acompañen. Vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a leer del capítulo, Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 13 al 14. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 2, 13 y 14. Amén. Y dice la palabra del Señor, 13 y 14. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. Una cosa es la sabiduría espiritual, pero otra cosa es la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural, escúcheme esto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender. Miren que ya empieza a hablar de el hombre natural, no entiende, no comprende lo que proviene del Señor, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, escúcheme esto: cuando usted lee Corintios, todo el capítulo 2, usted lee desde el 6 hasta el 14, no lo vamos a leer, usted lo va a leer en casa.
Pero cuando usted lee todo el contexto, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo aquí está hablando claramente de la sabiduría que proviene de Dios, que esta sabiduría no es accesible a quienes no tienen el Espíritu en su vida, indicando claramente que la comprensión espiritual requiere y es necesario desde que usted y yo tengamos una conexión divina con Dios. Una persona que no tiene una conexión divina, o sea, que no tiene comunión con Dios, que no ora, que no lee la Biblia, es un hombre natural y una persona que tiene una inteligencia humana. La inteligencia humana tiene un límite, tiene un tope, no puede ir más allá. Pero la inteligencia de Dios sobrepasa cualquier cosa. Ahora, hemos hablado mucho de la inteligencia espiritual. ¿Pero qué es la inteligencia espiritual? Hágame esta pregunta, dígame, ¿para qué yo necesito la inteligencia espiritual? A la cuenta de 3 usted me va a preguntar a mí. Vamos, 1, 2, 3. ¿Verdaderamente usted quiere saber para qué la necesita? Porque aquí es donde viene la sabiduría de Dios. Y aquí es donde se van a empezar a cortar cosas en su vida que usted no se imagina. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, necesitamos ser llenos de la sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, la respuesta a esta pregunta, por favor, esté muy atento. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 11. Ahorita lo vamos a entender un poco, porque aquí está la respuesta de por qué usted y yo necesitamos la sabiduría espiritual. Y dice la palabra del Señor: ¿por qué yo, Pastor Ronald, necesito la sabiduría espiritual? Escúcheme lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahorita le explico qué significa esa palabra. Volvamos al 10. Porque vamos a profundizar en esto que el Señor nos está regalando en esta noche. Y antes de entrar a profundizar esto, debo explicarle algo. En el siglo XX, escúcheme esto, iglesia, en el siglo XX, ¿cuántos profesores hay acá? Levánteme la mano los profesores. Profesor, profesora, gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a los profesores. Ellos son hombres y mujeres usados por Dios para la próxima generación. Amén. Los profesores me van a entender un poquito lo que yo voy a decir. Y usted también me lo va a entender, porque Dios le va a dar la sabiduría para que usted me entienda. Escúcheme esto, en el siglo XX se creó una herramienta llamada el coeficiente intelectual. ¿Eso es una qué? Una herramienta. Y este coeficiente intelectual es la que nos permite a los entrevistadores, a las personas que llevan a cabo estos test o esta prueba, permite medir la capacidad intelectual o inteligencia de las personas. ¿Sabía usted que todos podemos practicar o hacer esos test de coeficiente intelectual? Y cuando usted hace ese test de coeficiente intelectual, usted me dirá: pastor, ¿eso qué es? ¿Eso para qué es? ¿Eso en qué consiste? Pues eso es para medir la inteligencia de las personas. Escúcheme esto, y esto consiste en que las personas responden un test, una serie de preguntas, y el evaluador, quien interpreta los resultados de esas preguntas, asigna un puntaje. Escúcheme esto, y ese puntaje nos dice el nivel intelectual de las personas. Escúcheme esto, y ¿sabía usted que en la inteligencia humana hay varios rangos y varios niveles intelectuales? Para los que no lo sabían, hoy lo van a saber.
Hay muchos rangos, muchos niveles, pero yo tomé los básicos, los principales, como para que hagamos la dinámica que el Espíritu Santo me dijo que hiciera en esta noche. Escúcheme esto, iglesia. Y hay varios niveles espirituales o varios rangos. Te voy a dar 3, pero hay muchos más. El primer nivel es aquella persona. Estoy hablando de lo natural, de la inteligencia humana. Y el primer rango es la inteligencia superior. Es una persona que es preparada, que es estudiada, que sabe lo que dice, lo que habla y lo que conoce. Pero también tenemos una inteligencia normal, pero también tenemos otro grupo que es la deficiencia mental. Y hay muchos niveles. Y dependiendo del resultado de las pruebas, usted puede salir con una inteligencia deficiente o con una inteligencia superior. O sea que yo pregunto, si en lo humano tenemos esos niveles intelectuales, tenemos ese coeficiente intelectual, yo pregunto, imagínense donde Dios nos hiciera un test en esta noche, ¿cómo estará nuestro coeficiente intelectual? Y Dios va a hacer esta noche el test. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Escúcheme esto, vamos a hacer un test. Mira, por favor, póngame mucha atención acá. Vamos a hacer un test, pero este es un test espiritual. Este no es un test para medir tu inteligencia humana, porque el Espíritu Santo quiere que tú profundices en lo espiritual. Y en este test que vamos a hacer en esta noche, usted solito ahí en su mente, interiorizando todo, usted va a ser el evaluador de usted mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser evaluadores de ustedes mismos? Y ahí usted va a medir, escúcheme esto, usted va a poder medir su nivel intelectual, pero no humano, sino espiritual. Usted ahí es donde va a poder entender cuál es su coeficiente intelectual, pero en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y voy por la primera pregunta. Voy a volver a leer Colosenses capítulo 1, verso 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora viene la primera pregunta. Recuerde que yo voy a hacer la pregunta. Usted es el evaluador. Usted se va a evaluar a usted mismo. Y al final de 5 preguntas que vamos a hacer, usted va a entender cómo está su nivel intelectual en lo espiritual. Y la primera pregunta ¿es usted una persona que agrada a Dios en todas las áreas de su vida? Recuerde que es el Espíritu Santo el que va a empezar a obrar en su corazón, no soy yo. Voy a volver a repetir la primera pregunta. ¿Es usted una persona, yo, Pastor Ronald, soy una persona que agrado a Dios en todas las áreas de mi vida? Vamos, pregúntese, haga el ejercicio ahí en su mente, por favor. ¿Verdaderamente usted agrada a Dios en todas las áreas de su vida? Y yo voy a ir dando ejemplos como para que usted tenga una forma de cómo medirse usted mismo. ¿Usted es una persona que agrada a Dios en su casa? Eso solo lo sabe usted. ¿Usted es una persona que agrada a Dios con sus hijos? ¿Usted es una persona que agrada a Dios con su esposa o su esposo? ¿Usted es una persona que agrada a Dios en lo ministerial? ¿Usted es una persona que agrada a Dios en el servicio? ¿En el servir al Señor? ¿Usted es una persona que agrada a Dios en lo financiero? Cuando llega el momento del diezmo, de la ofrenda, ¿usted agrada al Señor en eso? ¿O es de los que da de las obras, como dice la palabra? Ahora, ¿usted agrada a Dios en su trabajo? Vamos, haga el ejercicio. Recuerde que estamos haciendo un test de coeficiente intelectual, pero espiritual. Y usted mismo se está evaluando.
¿Es usted una persona que agrada a Dios en su trabajo? ¿Usted agrada a Dios no diciendo mentiras? ¿Es usted una persona que agrada a Dios no diciendo palabras ásperas, groserías? Usted es el que se está evaluando. ¿Es usted una persona que habla bien o mal del prójimo? Recuerde que yo también me estoy evaluando, ¿no? Yo lo estoy haciendo con usted, no se preocupe, lo estamos haciendo todos. ¿Es usted una persona que habla bien de sus pastores? ¿Es usted una persona que ora? ¿Es usted una persona que genera hábitos en su vida para poderse mantener espiritualmente? ¿Es usted una persona que se llena de Dios o se llena del mundo? ¿Es usted una persona que agrada a Dios en su conducta, en su forma de ser, de pensar, de hablar? Porque la palabra de Dios es clara para que andéis. Mire cómo quiere que el Señor mire cómo quiere que usted y yo andemos, agradándole. ¿En qué? Vamos a decirlo todos. ¿En qué quiere el Señor que le agrademos? El Señor no dice solo en algunas cosas. El Señor dice que le agrademos en todo. Y todo es todo. Todo o es nada, pero o es todo o es nada. O sea que si en alguna sola usted está fallando, usted no le está agradando a Dios en todo. Hay alguien que te debe decir en esta noche: es necesario que empieces a desarrollar inteligencia espiritual, porque si no lo haces, te vas a ir al infierno. Y tengo que decírtelo de parte del Señor. Es el Espíritu Santo. ¿Es usted una persona que agrada a Dios en todas las áreas de su vida? Hermano, porque es que si usted y yo venimos a la iglesia a aparentar, ¿de qué sirve de durar 10 años en una iglesia y viene Cristo al 11 año y se fue y se quedaron todos y solamente se fueron los pastores? Entonces perdimos, son 10 años de trabajo, pastor. Porque el trabajo que hacemos es para el Señor. Ahora, recuerde que estamos en agradar al Señor en todo. ¿Usted agrada al Señor cuando se siente cansado o cansada? O sea, póngase usted a pensar qué piensa el Señor de usted cuando usted está cansado, cansado y usted quiere tirar todo. Todo. ¿Sabe por qué se encuentra en ese estado? O a veces por qué nos metemos en esas circunstancias de nuestra vida? Porque no tenemos inteligencia espiritual. Y el diablo coge y nos da 20 vueltas y usted no se da cuenta. Voy avanzando. Yo creo que de todas las preguntas que dice, usted ya va chequeando en qué está bien y en qué no está bien con el Señor. Recuerde que esto es un test que usted mismo se está calificando a usted mismo. Yo no estoy aquí para juzgarlo ni para señalarlo. Yo solo quiero hacer como Pablo hacía hacia los corintios. Padre, volvamos al verso 9, por favor, producción, verso 9. Padre, mira la oración de Pablo. Padre, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa era la oración de Pablo hacia la iglesia de los corintios. Y la oración en esta noche es: Padre, llena a la iglesia de Canaán para que no sean inmaduros o inmaduras y empiecen a madurar y podamos avanzar a un nivel espiritual mayor. ¿Quieren terminar el test? ¿Paro o sigo? ¿Quieren que siga? Porque faltan 4 preguntas más. ¿Quieren que pare o siga? Pregunta número 2. Si usted está tomando nota, anótelas ahí, que sé que le van a hacer de bendición para su vida. Pregunta número 2.
¿Es usted una persona que produce buen fruto en toda buena obra? Escuche esto. Recuerde que la persona humana no entiende, no tiene la capacidad de comprender porque le parecen una locura. Pero el hombre espiritual sí sabe de qué estoy hablando. Porque sabe que sin la inteligencia espiritual estamos más perdidos que ¿quién? Más perdidos que el diablo. Escúcheme esto, ahí mismo en Colosenses 1:10. Recuerde que el apóstol Pablo empieza diciendo primero, agradándole en todo, y viene después una coma y viene otra frase, llevando fruto en toda buena obra. Y quiero que me acompañe, por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y mientras yo voy leyendo, usted va a ir haciendo el test. Gálatas capítulo 22, verso 23. Perdón, 22 y 23. Y vamos a empezar a hacer el test. Recuerde que el apóstol Pablo nos enseña, oraba por la iglesia en Colosas. Mira que la oración de él es: Padre, que ellos lleven fruto en toda buena obra. Mira eso tan hermoso. Ahora, ¿qué significa el fruto del Señor? Aquí viene el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor. Dejémoslo hasta ahí. ¿Es usted una persona amorosa? ¿O es amoroso en la iglesia, pero en la casa no? Entonces, lo primero ¿es usted amoroso? ¿Es usted una persona que ama al prójimo? No, sí, al prójimo. Antes de ir al prójimo, ¿es una persona que usted se ama a sí misma o a sí mismo? Porque es que hay personas que ni se aman a ellos mismos o a ellas mismas. Hay personas que no se aman porque vienen con un defecto. Porque unos quieren ser, los que son gordos quieren ser flacos, los que son flacos quieren ser gordos. El que es negro quiere ser blanco, el que es blanco quiere ser negro. Entonces, ¿es usted una persona que se ama a sí mismo? Escúcheme esto, si usted no se ama a usted mismo, usted nunca va a amar al prójimo. A usted le va a importar nada. A usted le va a importar nada. Otra persona, si usted no se aprende a amar a usted mismo. ¿Sabe? Yo luché mucho con amarme a mí mismo. Porque yo era una persona que buscaba el beneficio de los demás, pero un día el Señor me abrió los ojos y me dijo: usted tiene que empezar a disfrutar. Tiene que empezar a disfrutar, porque usted se esfuerza mucho. Y también quiero amarte. Amén. Escúcheme esto entonces. ¿Es usted una persona amorosa? Viene la otra, gozo. Recuerde que la inteligencia espiritual es la que usted aplica todos los días de su vida, no solo los sábados o los domingos o los jueves, no, todos los días. Ahora, ¿es usted una persona que siempre con gozo? Siempre, o sea, nunca, siempre es puro gozo, y gozo, y en mi boca hay alabanza, hay fiesta y danza. Pero siempre, o sea, siempre está el gozo en su vida. Eso solo lo sabe usted y el Espíritu Santo. Gozo. Ahora, ¿es usted una persona que se deja robar el gozo fácilmente? Si usted es una persona que se deja robar el gozo fácilmente, no tiene inteligencia espiritual. ¿Qué es, pastor, que me dejo robar el gozo fácilmente? Que por cualquier cosa le sacan la piedra y a usted usted no tiene ni 2 ni 3, y no tiene como 4 piedras en la mano para explotarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten que el Espíritu de Dios está hablando en esta noche? Ahora sigamos avanzando. Paz. Una cosa es el gozo, pero otra cosa es la paz. La paz. ¿Es usted una persona que tiene paz cuando no tiene cómo pagar el arriendo de la casa? La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento está sobre mi vida. Tengo que pagar el arriendo mañana. Pero, ¿qué hace usted cuando está impaciente? Póngase usted a pensar, ¿qué hace usted cuando está impaciente? Impaciente. Usted es de los que va a la presencia del Señor y dice: Rey y Señor,
No tengo ni nada. Tengo nada, Señor, pero la paz y el gozo no me la van a robar porque proviene de ti, Señor. Es una persona inteligente. Miren el nivel de inteligencia, el nivel de intelecto de una persona, no solo en lo humano, sino en lo espiritual. Sigo avanzando. Benignidad, bondad, fe. Fe. ¿Es usted una persona que cree que lo que es imposible para usted, Dios lo puede hacer posible? Solo lo sabe usted. Sigamos avanzando. Mansedumbre. ¿Es usted una persona que tiene mansedumbre hacia los demás? Templanza. Contra tales cosas no hay. Entonces la segunda pregunta ¿es usted una persona que produce buen fruto para toda buena obra? Solo lo sabe usted. Señor, ¿cómo irán esos resultados, Padre? ¿En qué nivel iremos, Señor? ¿Estaremos dentro de la deficiencia o dentro de la inteligencia? Eso solo lo sabe usted y el Señor. Pregunta número 3. Y también está ahí en Colosenses 1:10, por favor. Colosenses 1:10. Entonces recuerde que hablamos primero de agradar a Dios y llevar fruto en toda buena. Y viene el punto número 3. ¿Es usted una persona que está constantemente creciendo en el conocimiento de Dios? ¿Usted sabe lo que significa crecer en el conocimiento de Dios? ¿Cuántos profesionales hay aquí? Levánteme la mano los profesores, o sea, personas que tienen un título universitario. Levánteme la mano. Título universitario. ¿Qué título tienes? Licenciada en idiomas, Santo de Israel. Gloria a Dios. It's excellent. My friend. Lengua, Señor, y yo que necesito hablar inglés, Padre. Ahí está la respuesta. Un fuerte aplauso al Señor. Señor sabe que yo necesito el inglés. Escúcheme esto. Hermano David, ¿cuánto tiempo duró usted estudiando para llegar a ser licenciado en lenguas? Años. Deme un número en años. Escuche esto. Un pregrado para ser licenciado en lenguas lleva 5 años. 5 años. Y la hermana ya, Nancy. Uy, señor, maestría. 4, 3, ya van 7 años. 7 años. Ahora, ¿usted cree que el conocimiento que ellos adquirieron fue por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? ¿De esfuerzo? Ellos crecieron, ellos se esforzaron por ser licenciados en lenguas, pero tuvieron que esforzarse 7 años de su vida para poder desarrollar inteligencia humana en su vida y poder ir a darle clases a otros. Ahora yo pregunto, si usted, gloria a Dios por ellos, porque pudieron estudiar y pudieron desarrollar un nivel intelectual superior tal vez a las de otras personas que tal vez no tuvieron la misma oportunidad que ellos tuvieron para poder estudiar, porque esa es la otra. Hay personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de estudiar porque papá no tuvo plata para que estudiara esa persona. Ahora, ¿sabía usted que hay personas, todos saben lo que significa analfabeta? ¿Qué significa analfabeta? ¿Cómo? Personas que no saben leer y escribir. Ahora yo pregunto, una persona que no sabe leer y escribir, si se mete con el Señor, ¿usted cree que Dios le puede dar inteligencia espiritual? Así no sepa leer y escribir. Yo creo que sí. Pero fíjense que ya como se empieza a dar uno cuenta que
Hay un grupo de personas que tienen un nivel intelectual más grande. Ahora, y no es para desmeritar a las personas que no pueden estudiar, no, no, no. Este no es el objetivo del mensaje. Lo que yo quiero que usted entienda en esta noche es que hay personas que se esfuerzan por desarrollar inteligencia humana, pero hay otros que se esfuerzan mucho más por desarrollar inteligencia espiritual. La pregunta que Dios hace en esta noche es: ¿usted está constantemente creciendo en el conocimiento de Dios? O sea, ¿es usted una persona que genera hábitos en su vida para todos los días de su vida leer la palabra? ¿O es usted de los que dura una semana y ni la toca, ni la mira? Está tan empolvada esa Biblia que nunca la tocamos. Y yo pregunto, ¿y cómo estará el nivel intelectual, espiritual de las personas que nunca cogen la Biblia? ¿Estarán en la inteligencia superior o en la deficiencia, como dice acá, deficiencia mental? Eso solo lo sabe usted y el Señor. Recuerde que usted es el evaluador de usted mismo. Pregunta número 4. Vamos a Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora, escúchame esto, iglesia. La palabra longanimidad en la Biblia, mire lo que significa esta palabra. La Biblia se refiere a la paciencia y perseverancia para afrontar situaciones adversas sin caer en el desánimo. Eso significa longanimidad. Mire eso tan tremendo. Mire ya cómo va cambiando la cosa, ¿no, hermano Video? Una persona con inteligencia espiritual es una persona que no se deja caer, escúcheme esto, en desánimo. Mire eso, como lo que implica la inteligencia espiritual. Ahora, ¿usted qué hace usted? ¿Cómo es la pregunta? ¿Es usted mire la pregunta, ¿es usted una persona que cae fácilmente en desánimo en momentos de adversidad o de tribulación? Mi hermano, eso solo lo sabe usted. Eso solo lo sabe usted. ¿Por qué será que siempre que estamos en tribulación, siempre pasa? Es como si nos cayera ya, todo lo tiramos, nos desanimamos, no queremos más nada con el Señor y Satanás ganando ventaja. Satanás 100 kilómetros más adelante que usted y usted se está quedando atrás con un tiquete al infierno. Dígale al que está a su lado con mucho respeto: es tiempo de madurar espiritualmente. Solo usted sabe si es una persona que cae fácilmente en el desánimo. Y voy con la última pregunta. Y está en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3. Colosenses 3, 1 al 3. Ya lo leemos, pero voy a leer la pregunta. ¿Es usted una persona que pone su mirada en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Mire eso, váyase autoevaluando usted. ¿Es usted una persona que pone su mirada en las cosas de arriba o en las de la tierra? Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos han resucitado con Cristo en esta noche? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? No en esta noche, sino desde siempre, desde el momento en que usted dijo: Señor, dejo mi vida vieja y empiezo una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Yo creo que absolutamente todo. Ahora, toda aquella persona que ha resucitado con Cristo, hay un deber que usted y yo debemos cumplir. Y ahí está, mire, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, verso 2.
Poned, miren lo que dice el Señor, y eso se lo habla a las personas que ya resucitaron en Cristo. Oiga, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya vamos terminando. Ahora, no me vaya a responder esta pregunta, no lo vaya a decir. Pero ¿cuáles serían los resultados de ese test? ¿Cómo te habrá ido en ese test? ¿Cómo? Póngase usted a pensar, ¿cuál cree usted que es el resultado de ese test? ¿Será que si viene hoy Cristo nos vamos con Cristo? Es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo te fue en ese test? Yo creo que no nos fue muy bien. Nos falta, hermano, nosotros no le llegamos ni a los tobillos a los hermanos de la iglesia primitiva. Nos falta muchísimo. Mucho, demasiado. Pero yo creo que usted a partir de hoy no sale con deficiencias, y sale con un nivel intelectual, espiritual, que nada lo va a derribar de aquí en adelante, porque el Espíritu de Dios le da la sabiduría para que usted pueda afrontar cualquier cosa en su vida. Ahora usted dirá, pastor, y si no me fue en el test, entonces ahí ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? No me fue bien en ese test, ¿qué hago? Pues la respuesta está aquí mismo en Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, vamos a leer del 11 al 3, al 14. Dice, fortalecidos con poder conforme a la paciencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Verso siguiente. Con gozo, dando gracias a Dios el Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 3. El cual, mire, aquí ya empieza a operar el Espíritu Santo. Porque si usted fue una persona que no le fue bien en el test en esta noche, escúcheme esto, usted debe saber esto. El cual nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, lo que el Señor te está tratando de decir es que, oiga, si usted no le fue bien en ese test en esta noche, empiece a cambiar su vida, empiece a cambiar su manera de pensar, de hablar, salga del reino de las tinieblas y empiece a caminar en el reino de la luz, que usted pueda ser una luz que alumbre a los demás, que usted sea la luz que brilla en este mundo, como dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos manda a ser luz. Imagínense que ahorita se va la luz y yo me meto, prendo una vela y la pongo debajo del altar. ¿Será que va a alumbrar el auditorio? O usted está en su casa, se va la luz, usted se mete debajo de la mesa para prender la vela. No, usted la pone en un lugar visible para que alumbre su casa. Pues de la misma manera quiere el Señor con nosotros, que alumbremos y no que opaquemos a los demás. Señor no quiere que tú, una persona que opaca a otros, es un instrumento de Satanás. Escucha eso. Pero una persona que alumbra a otros y ayuda a otros a salir de esa vida pecaminosa que no le agrada al Señor y entran al reino de la luz, son hombres o mujeres que tienen un nivel de inteligencia espiritual que supera cualquier cosa. Ahora, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que hoy es una noche para que usted le diga, Señor, perdóname por todo mi pecado, Señor. Porque todos tenemos pecados, unos visibles, otros invisibles, otros ocultos. Pero dice la palabra, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y resulta que ninguno tiró la piedra porque todos somos pecadores. Pero hay una gran diferencia entre el que es pecador con conocimiento versus el que es pecador sin conocimiento.
¿Sabe usted que la persona que desprecia la sabiduría de Dios, las personas que desprecian servir a Dios, las personas que desprecian ir a una iglesia, las personas que desprecian adorar o que no se sienten bien o que se sienten mal, que desprecian todas esas cosas, ya están condenadas? Eso lo dice la palabra de Dios. Las personas que hay un versículo que ahorita no recuerdo, no, pero dice que ya han sido condenadas por amar más al mundo. Pero usted y yo no somos condenados porque le estamos diciendo hoy, Señor, perdona mis pecados, redímeme con tu sangre, hazme una nueva criatura. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no soy ese viejo hombre, ya no soy esa vieja mujer, mentiroso, chismoso, lo que sea. A partir de ahora empiezo a vivir una vida que le agrada a Cristo Jesús. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Y termino con esto. La inteligencia espiritual implica, mire lo que implica la inteligencia espiritual. Implica un crecimiento. Implica un crecimiento y desarrollo en la relación personal con Dios. Usted quiere ser inteligente espiritualmente, ore todos los días. Lea la palabra y su nivel intelectual en lo espiritual se va a disparar de una manera que usted no se imagina. Mire, para desarrollar, para crecer y desarrollar relación con Dios, eso que incluye la práctica de la oración, la lectura de la Biblia, escúcheme esto, el servicio a Dios, la participación en actividades de adoración y la búsqueda de una vida de rectitud y santidad. Si usted empieza a hacer eso, usted va a ser un hombre que va a marcar la diferencia. Usted va a ser un hombre que va a ser temido en el infierno. Porque el Espíritu de Dios habita sobre su vida. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. ¿Cuántos se sienten bendecidos en esta noche? Le fuerte ese aplauso al Señor. Una adoración. Una adoración. Tú me dices mi tormenta. Ahora, recuerde que yo no estoy aquí para juzgarlo ni para señalarlo. Yo lo amo en el amor de Cristo. La palabra del Señor nos manda a amarnos. Escuche esto. La palabra de Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos manda a orar los unos por los otros. A que si uno está débil, va a ir el otro a qué? A ayudarlo a levantar. Pero usted sí hace eso. Usted sí hace eso. Eso solo lo sabe usted y el Señor. Ahora vamos a orar en esta noche. Vamos a apagar estas. Y el altar está abierto para que quiera pasar adelante.